Híjole, señoras y señores, esto de la Guardia Nacional es un tema que ha generado muchísima polémica, tanto que ya hasta los mismos derechos humanos de la ONU desaprueban la decisión de transferir la Guardia Nacional a la Sedena. Sí, así como lo escucha, derechos humanos ha metido sus narices, mientras que el presidente López Obrador, pues obviamente es parte de la reacción, ¿no? En la conferencia mañanera lo decía fuerte y claro, ¿no? El presidente lo dijo, así con todas sus letras: la ONU se ha convertido prácticamente en un florero. ¿Qué está pasando alrededor de este tema? ¿Cómo se ha venido desarrollando? Quédese con nosotros, se va a poner buenísimo. Ricardo Monreal confirma que no va a haber fast track sobre la Guardia Nacional y la Sedena. El tío Monri, pues parece que anda muy molesto. Algo no le ha de cuadrar, tal vez ya realmente comenzó a aceptar o entender que no es ni será presidenciable. Y quizá eso lo tiene muy molesto. Quédese con nosotros, se va a poner muy bueno el programa. Bienvenidos, bienvenidas, damas, caballeros. Gracias como siempre por todo el apoyo incondicional que nos brindan las voces independientes. Soy Polo Puga, si me lo permiten, venga, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy bien y que su día, mire, pinte de rechupete. Muchas gracias por la confianza, por dejarnos acompañarle y por ser parte de esta hermosa comunidad y como siempre por apoyar a las voces independientes, ¿verdad? Pues una de las reformas importantes del presidente López Obrador era justamente, pues han venido siendo varias reformas. Dentro del mismo gobierno se han presentado iniciativas importantes, cosa que algunos dentro del mismo partido ni las reformas ni las iniciativas ven muy bien, y justo uno de los Judas Iscariotes es Ricardo Monreal, ¿verdad? Y a esto se suma pues obviamente los derechos humanos de la ONU. Y es que hace unos días, amigos, López Obrador decía que la ONU se había convertido en un florero. El presidente dijo que esta organización es un florero por su falta de acciones para detener esto que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania, y lo cuestionó, dijo: ¿qué está haciendo? ¿En qué está convertida la ONU? Prácticamente es un florero. Ya es tiempo de que haya cambios y ya basta de estas simulaciones y de la hipocresía, decía el presidente López Obrador, quien recordó cómo las organizaciones internacionales de derechos humanos guardaron silencio durante todo el periodo de este tehuacanazo y la protección a los grupos organizados en el país mexicano durante los gobiernos anteriores, pero ahora se muestran preocupados por la supuesta militarización en México. Parte del discurso que traen, pues obviamente estos opositores, ¿no? El mandatario arremetió en contra de estos organismos internacionales de derechos humanos, pues señaló que se integran por puro conservador que responde a gobiernos autoritarios. Y como les decía, era de esperarse, se veía venir la reacción y ya los derechos humanos de la ONU desaprueban esta decisión del gobierno mexicano de transferir la Guardia Nacional a la Sedena. Dicen lo mismo que todos los opositores y conservadores, dicen que esto representa un retroceso en materia de derechos humanos y profundizan una estrategia de militarización que no ha resultado en una reducción sostenida de la delincuencia desde el 2006, dice la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nassif. Desde Ginebra, la oficina condenó pues la aprobación por el Congreso mexicano de la reforma legislativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual cementa el papel ya prominente de las fuerzas en la seguridad pública en México, y expresó su preocupación respecto a otras iniciativas que profundizan la militarización de las labores policíacas, como la propuesta del PRI de mantener a la Sedena en labores de seguridad pública hasta el 2028, ¿verdad? Aparte, al-Nassif señaló que la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron la reforma del presidente con una participación pública limitada en el debate,
una crítica apenas velada al proceso de votación en fast track que impusieron los legisladores de Morena. En una declaración oficial, Al-Nazif recalcó que la estrategia de militarización instaurada en México en 2006 no ha logrado reducir la situación y en lugar llevó a un incremento en las alegaciones de la falta de respeto a los derechos humanos por la policía y por las fuerzas armadas, amigos, ¿verdad? Ya en ese sentido, bueno, pues Ricardo Monreal decía, entraba ahí a la escena nacional y anunciaba que la minuta de la Guardia Nacional sería turnada a comisiones y no se le iba a dar fast track. En una reunión privada previa a la sesión plenaria del martes, el grupo parlamentario de Morena en el Senado acordó darle trámite normal a la minuta enviada por la Cámara de Diputados para que ese cuerpo pasara a formar parte de la Sedena. En un mensaje publicado en redes sociales, Ricardo Monreal informó que en el grupo parlamentario de Morena se había decidido que la minuta en materia de la Guardia Nacional, proveniente de la colegisladora, se turnara a comisiones y fuese analizada y discutida en proceso legislativo plural y respetuoso. Fuentes de Morena informaron que pese a que la corriente de los duros en la fracción parlamentaria solicitaba darle fast track a la reforma, tras una larga discusión se decidió que no hay condiciones para impulsar la vía rápida, pues se requieren 2/3 partes de los senadores presentada en la plenaria para aprobar la dispensa de trámite, votos que no reúne Morena y sus aliados. El presidente insistirá para que la Guardia Nacional pase a la Sedena. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que seguirá defendiendo que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional porque no quiere que se corrompa como la extinta Policía Federal que se usó para tener acuerdos con la maña y montajes con los medios de comunicación. Es un tema que sigue en boga, un tema que sigue dando de qué hablar, amigos, amigas. Ya por su parte senadores ya dijeron, venga, vamos a darle avance a esto. Y es que en ese sentido, bueno, pues andan muy alineados todos los opositores, ¿no? Otra de las reformas importantes que también viene pues en las próximas semanas, próximos mesecitos, y que también va a ser un tema de debate nacional duro, es justamente la reforma electoral. Y es que imagínense, el INE insiste en 24,000 millones de presupuesto. Mesura pide control interno, porque el INE insiste, dice que es lo que se necesita para poder operar, ¿no? Ellos están tercos, están necios. El INE pues va a requerir 24,696 millones de pesos para su funcionamiento en 2023, según se señala en el proyecto de presupuesto nacional. Hay que decirlo que se trata prácticamente el mismo presupuesto pedido con anterioridad y que fue rechazado por los legisladores. Para tener un escenario más completo, mire, excelente explicación sobre la reforma electoral, decía aquí Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México. Muy bien el mensaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Constitución. El objetivo es fortalecer la democracia y garantizar elecciones libres. México tiene ya una historia de diversos cambios constitucionales en materia electoral. La primera pregunta es, ¿por qué una más? La respuesta es, porque los partidos y elecciones le cuestan mucho dinero al pueblo y porque aún no se garantiza la imparcialidad de quienes organizan y sancionan las elecciones, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. La propuesta plantea diversos cambios profundos. Los más importantes son, 1, que los partidos políticos solo tengan financiamiento en periodo electoral. Esto le ahorraría al erario público cerca de 24,000 millones de pesos que se destinarían a obras públicas o a derechos sociales. Además, manda un mensaje: no se necesita dinero para hacer política. La política es un asunto de todas y de todos. Su objetivo es la transformación de nuestra realidad. Y para nosotros, el objetivo es hacer un México cada vez más justo. 2, que en vez de Instituto Nacional Electoral, se constituye un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Esto significa fortalecer la democracia, que no solo votemos para elegir a nuestros representantes populares, sino también para que todas y todos decidamos asuntos fundamentales del país. También que desaparezcan los organismos electorales locales que mucho le cuestan al pueblo de México y duplican funciones. 3,
que los consejeros del nuevo instituto y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por el pueblo. Esto es un cambio de fondo y radical. A quien le deben su encargo público es al pueblo, y no a un partido político, o a un diputado, o a un senador, o a un grupo. Así avanzamos en elecciones y consultas cada vez más justas y libres. 4. Dejan de existir diputados y senadores plurinominales. Se reducen también los regidores y los diputados locales. La discusión de esta reforma no solo le corresponde al Congreso, a las diputadas, a los diputados, a las senadoras, los senadores, sino a todas y a todos. Los invito a construir un país más democrático, discutiendo y opinando sobre esta trascendente reforma. Ahí está, esto es lo que realmente tiene muy movidos a esta bola de carroñeros, y es las reformas que se están proponiendo en pro del pueblo mexicano. El presidente de las reformas fue Peña Nieto. Creo que fue el presidente de la simulación, puras reformas a modo, cosa que nadie se benefició. Y bueno, pues ahí está. La realidad es que estos no superan que hoy haya un gobierno trabajando por el pueblo de México. Señoras y señores, regálenme su comentario como siempre en la cajita de las opiniones. Gracias por los likes, gracias por suscribirse, gracias por apoyar a las voces independientes. Soy Polo Puga. Si el creador no dispone de otra cosa, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.